buenas tardes. En nombre de Noveduc, Novedades Educativas, le doy la bienvenida a esta mesa en la cual vamos a presentar el nuevo libro de Daniel Brailovsky en la colección 0 a 5. Les agradezco la presencia a ustedes y a todos los panelistas y esperamos que, como siempre, en todas las presentaciones de Daniel sea una fiesta y que verdaderamente podamos tener un momento de placer. Muchas gracias. Bueno, buenas tardes a todas, a todos, a toditas. Gracias por venir. Bueno, gracias Daniel, como siempre, por convertir las ideas y las conversaciones y las escrituras en libro. Gracias, chicas, chicos, por venir a compartir este momento. Me gustaría anticipar brevemente la dinámica que nosotros pensamos, porque en la Feria del Libro el tiempo es tirano, entonces tenemos una hora exacta y no nos podemos exceder ni por un minuto. Entonces decidimos hacer una dinámica que consiste en que Ángela Menchón, amiga de muchos años, con quien hacemos el podcast Sueñan los Androides, y hemos escrito libros juntos y compartimos muchas aventuras intelectuales y de otra naturaleza, va a ser un poco la maestra de ceremonias. Le va a tirar una frase a cada uno de los cuatro, sacada del libro, así como cada uno cuando entró recibió un rollito con una frase, ya la habrán leído. Bueno, ella nos va a tirar frases del libro también a nosotros para que a partir de esas frases, de manera totalmente espontánea, porque nos va a tirar frases sorprendentes e inesperadas, mentira, cada uno haga una intervención, un comentario como reaccionando a esa frase, ¿no? Entonces le ofrecerá a cada uno. Rosana Ponce, creo que es la que hace más años que nos conocemos, desde hace muchísimo tiempo, viajamos juntos un montón de veces. Bueno, Ro es maestra jardinera y es una de esas personas que conjugan la vida en los jardines con mucha vida dentro de los jardines y la vida académica de una manera elaborada y muy sólida, cosa que es un combo poco frecuente en el nivel inicial. Así que gracias por venir. Vero Silva, que viene del mundo de la psicología, pero siempre volcada más a las aulas que a los consultorios, y trabajamos juntos en la formación docente, también es autora, y compartimos con ella el espacio de la formación docente y del dar la bienvenida a los que ingresan a la formación docente. Y Gabriel Escaleta Melo, que se vino desde Río Negro, desde Fisque Menuco, para participar de la presentación, también coautor del libro, y con quien compartimos aventuras náuticas, intelectuales y escriturales. Así que bueno, un gusto que estén todos aquí. Así que la que tiene la palabra entonces es Ángela, que obrará de maestra de ceremonias. Bueno, muy bien, muchas gracias por estar acá en esta ceremonia, como dice Dani. Bueno, voy a decir, creo, la frase más mentirosa que se ha dicho en estos espacios, que es voy a ser breve, pero lo voy a intentar de verdad. Tenemos el tiempo bastante acotado, hasta las 5 vamos a estar. Bueno, me toca a mí abrir. Quería decir, antes de arrancar, algunas cosas sobre el libro, como para enmarcar un poco y para que tengan idea de qué va, ya lo van a conseguir, ya lo van a leer seguramente. Hablando sobre el título, sobre lo que yo creo que son 3 grandes gestos que hace Dani en un título que no es para nada ingenuo, digamos, ¿no? Y que da que pensar por qué tomó esas decisiones. Entonces, lo primero que quería decir es que, bueno, el título es El jardín y las maestras jardineras, escrituras colectivas, ¿no? En el nivel inicial, perdón que no me lo acordé de memoria, me acuerdo de los componentes. Bueno, ¿por qué Daniel apuesta a nombrar jardín, ¿no? Cuando hay toda una discusión por darle la caracterización como nivel inicial al nivel, ¿no? Quizá para muchos hablar de jardín puede llegar a remontar a cierta desprofesionalización, digamos, ¿no? De las prácticas pedagógicas en ese contexto. Creo que Dani hace una apuesta que es otra apuesta, es una apuesta poética, ¿no? Y en ese sentido es una apuesta política que es hay algo que a Daniel le gusta mucho, que es pensar con metáforas, pensar con imágenes, y quienes siguen sus libros sabrán que todos sus libros siempre él elige algunas figuras que son potentes para pensar. La figura del jardín, ¿no? Es la figura de, él mismo lo dice en el libro, de un espacio que tiene que ver con un orden que se construye para dar lugar a lo vivo, ¿no? O sea, para cuidar, alojar y compartir la vida con otros, ¿no? En ese sentido, el jardín es una metáfora que nos sirve para pensar
los vínculos, el compartir un tiempo, ¿no? Un tiempo de cuidado, un espacio con sus propias reglas, digamos, ¿no? Una forma de ordenar el caos, que es la existencia. Entonces, en ese sentido, creo que hay una apuesta poética también por recuperar la manera en que las personas que habitan el espacio lo nombran, ¿no? En general, cuando no decimos vamos al nivel inicial, sino vamos al jardín, estuve en el jardín, vine del jardín, también es una forma de dar voz a quienes habitan esos espacios, el espacio particular de las instituciones educativas de nivel inicial. En segundo lugar, la apuesta por el concepto, por la idea de las maestras jardineras, ¿no? Que ha dado así algunos debates en redes que he leído por ahí. Creo que, mi lectura que yo hago, ya lo ha dicho Dani, hay ahí por un lado, Daniel habla de hacer justicia, ¿no? Usando el genérico femenino. Creo que es un gesto antipatriarcal que creo que no tiene que ver con esencializar la idea de mujer, ¿no? O sea, creo que no tiene que ver con mujeres, varones u otras identidades. La idea de hablar de maestras jardineras, podríamos decir maestras jardineras de todos los sexos, como dice Dani, tomando a Flavio Morábito. Y quizá también en este sentido de usar el universal femenino, creo que tiene que ver con esto, pensar desde unas miradas no patriarcales, otras narrativas, otra sensibilidad que se cultiva en el jardín, ¿no? Y que tiene que ver con la sensibilidad también por ahí de atender a los pequeños gestos, ¿no? Atender a los detalles. Y yo quería traer para pensar en esto una frase de una autora que se llama Úrsula Le Guin. Había pensado en esta frase y cuando Dani nos contó que iba a hacer esta actividad de la canasta con las frases, dije, la tengo que traer a esta frase porque es tal cual. Úrsula Le Guin dice que la historia, en general la ciencia ficción y la historia de la humanidad se ha contado desde la lógica patriarcal del héroe que sale a cazar, ¿no? Y hace sus relatos heroicos después de volver con su lanza de la batalla. Y esa historia universal ha dejado de lado muchas pequeñas historias que son las que hacen a la vida cotidiana. Entonces, Úrsula Le Guin propone pensar la historia a través de la imagen, no de la lanza conquistadora, sino de la bolsa recolectora, ¿no? La bolsa en la que juntamos las semillas, los alimentos, las medicinas, y pensaba en la imagen de la bolsa de frases que ahí trae Dani, y les quería leer una cita, y con esto ya paso a Rosana, una cita de Úrsula que dice lo siguiente, ¿no? Úrsula dice, y piensen si quieren en esas frases que les convidó Dani, que ahí las tiene la bolsa la compañera Susan, ¿no? Úrsula dice, si hay algo que hacen los humanos es poner algo que desean porque es útil, comestible o hermoso en una bolsa, una canasta o un trozo de corteza u hoja enrollada, o una red tejida con tu propio cabello o con lo que tengas. Y luego lo llevas a casa contigo y entonces el hogar es otro tipo de bolsa o una bolsa más grande, un contenedor para personas, y luego sacas lo que recogiste y lo comes o lo compartes o lo guardas para el invierno en un contenedor o lo pones en el atado de medicinas o en el santuario o en el museo, el lugar sagrado, el área que contiene lo que es sagrado. Y luego al día siguiente probablemente hagas lo mismo nuevamente. Si hacer eso es humano, si eso es lo que se necesita, entonces soy un ser humano después de todo, totalmente, libremente, alegremente, por primera vez. ¿No? Y con esta imagen pienso también lo que hacemos en el jardín, juntar cosas del mundo, cuidarlas, compartirlas con otros, ¿no? Así que bueno, gracias Dani por esta conversación colectiva y le voy a dar lugar a Rosana. Y para entrar, digamos, elegí una cita para regalarle en mi canasta, en mi bolsa transportadora, traje algunas citas del libro. El libro consta de muchas voces. Ahí también hay una apuesta que está dicha en el título. Este libro es una conversación donde Dani trae voces de personas que trabajan con él, que piensan con él, incluso de personas que ya no están. Ese gesto me parece muy bonito, hacer conversar también a los que ya no están, como Antonio, el papá de Dani, o Graciela Jeynes, de la que después Dani va a hablar. Y pensaba que si vamos a hablar de quienes habitan el jardín, no podemos dejar de hablar de las niñeces o de las infancias, y si acaso es lo mismo hablar de niñeces o de infancias, y a eso la voy a invitar a hablar a Rosana a partir de esta cita que elegí casualmente para hablar, ¿no? Dice, esto está tomado de un capítulo del libro que Dani escribe mano a mano con Carlos Escliar.
Y dice así, dice, el tiempo infantil, en su infinita variedad, se apoya invariablemente en una vivencia del presente, en cierta indiferencia a los ecos, pasados o futuros, y a cualquier forma de productividad. Allí donde el adultocentrismo del período embaldosa el tiempo, lo compartimenta, lo señaliza hasta el mínimo detalle y subordina los cuerpos a ese minucioso cronograma, las temporalidades infantiles, si acaso logran resistir al vendaval, desmenuzan cada instante y lo saborean. Gracias, Rosana. Gracias. Bueno, buenas tardes a todos, a todas, a todes. Y bueno, es esta invitación a saborear este instante. Y antes de eso, en realidad, antes de esto quiero agradecer y expresar mi agradecimiento, bueno, a Daniel y a todos los autores, coautores de esta obra. Que me parece también como muy interesante, bueno, recibir una invitación así, ¿no? Como para, en mi caso soy quien está más alejada de la obra porque soy nada más que lectora, y me parecía como muy importante esto de hacer como esa lectura en este momento inaugural, ¿no? De dar a leer una obra y una obra que aparte me pareció... Bueno, obviamente ahora les voy a contar qué me pareció, pero una obra que está conformada por escrituras colectivas. Eso me parece que bueno, que tiene una belleza y una potencia enorme y que bueno, se ve reflejado a lo largo de la lectura del libro. Entonces nada, lo que quería comentar en principio es algunas impresiones que no son todas, que son también las impresiones que uno tiene de una primera lectura y que después vuelve y cuando vuelve también tiene otras. Pero bueno, me encontré con un libro que en general me remitía mucho a esto de la temporalidad de la infancia, porque es un libro que incluso hasta lo puedo imaginar como multimedial, porque es un libro que tiene voces, imágenes, metáforas, que tiene pensamientos, que uno puede pensarlo con color, con sonido, con imagen, con naturaleza. Digo, hay algo ahí de los cuerpos, de los gestos, de los movimientos, que está atravesando la escritura, las distintas escrituras, porque también una de las cosas que tiene la obra es una pluralidad, es una obra que es plural, es diversa en sus formas textuales y también en sus enfoques y perspectivas. Entonces digo, yo la considero que bueno, que tiene... que no es, a diferencia de otras producciones colectivas que a veces son como meras compilaciones, entonces uno ve una cierta organización de esa compilación que puede ser cronológica, que puede ser temática. Bueno, acá en principio me encuentro con conversaciones, con entrevistas, con ensayos, con informes de investigación. Y lo interesante, o por lo menos lo que a mí me pareció como muy interesante, incluso también con producciones que están despojadas, y la mayoría de ellas, de pretensiones academicistas, intentan siempre entablar un diálogo, ¿no? con otros y interrogarlos. Y eso me parecía, bueno, nada, como muy potente y también que lo hace también desde lugares sensibles. Hay en esta diversidad uno no se pierde porque si bien uno puede pensar, bueno, esa diversidad va dejando hilos y va abriendo temas, de alguna manera está Daniel haciendo ese entramado, tejiendo ese entramado que él va siendo autor también con los otros autores y ahí hay no solamente un acompasamiento de las formas de escritura, donde hay una mutación de los formatos, que a la vez están manteniendo continuidad en relación a las temáticas, que era lo que contaba Ángela, en relación a ciertas preocupaciones que son en torno a la educación inicial, al jardín, los docentes, las niñas, etcétera. Así que bueno, nada, me pareció en principio eso, que es un libro original y que bueno, que eso ya está produciendo, por lo menos en quienes van a leerlo, y en mí, bueno, inquietudes y preguntas. Bueno, por otro lado, relacionándolo con esta cita que convidábamos,
Me parece que también hay una búsqueda en este libro de salida del adultocentrismo. Y eso me parece súper potente. La cita que elegimos en realidad, un poco nos habla de eso, ¿no? De esa manera o de esa mirada de la temporalidad desde otro lugar donde la temporalidad infantil instala la discontinuidad y de alguna manera se aparta de esa mirada homogénea, compacta, ordenada. Y este libro también hace eso, digamos. Hay algo que se escapa de ciertos formatos editoriales a los que estamos acostumbrados. Y entonces ahí también veía yo como una conexión con este libro y la idea de tiempo infantil. Pensaba y recuperaba, aparte de los aportes de Daniel Brailovsky y de Carlos Escliar, al filósofo Agamben, en pensar el concepto de infancia y las ligaciones que tiene con la historia y en tanto experiencia y temporalidad. Y también atraer aquello de que la infancia, a la vez, yo pensaba en la idea de un formato multimedial y demás, que la infancia también es aquello no narrable, ¿no? Aquello que antecede al lenguaje y que según el filósofo hay un corte ahí definitivo con la infancia del hombre porque es el acontecer de la experiencia. Si pensamos a la infancia como umbral, como irrupción de lo nuevo, de lo discontinuo, de lo inexplicable, lo asombroso, cabe preguntarnos entonces cómo se conjuga con la experiencia. Y me parece que este libro nos invita a entender la infancia como experiencia en la discontinuidad y que nos proporciona una clave teórica para pensar la educación infantil. A pesar de que tiene una lectura muy amigable, creo que tiene conceptos muy profundos en donde poder pensar este análisis en torno a la temporalidad y fundamentalmente porque, en el tiempo infantil está el juego, los juguetes, los ritos, los objetos, y esos efectos del juego y del rito también dan historicidad y efectos de diacronía y sincronía. Como libro colectivo, la potencia que decía también la noto en relación a que es un libro que también se aleja de la idea de continuidad y productividad y que, como decía en principio, hay un real compromiso con aportar una mirada menos adultocéntrica, que también, por otro lado, nos invitan a pensar los problemas o los temas por fuera de la caja, ¿no? Hay ahí también algo que no se puede... Uno va mirando los capítulos y va mirando los entrecruzamientos que hay o las dimensiones que van tomando los autores, y ahí uno se encuentra con una mirada que no trata de forzar a una disciplina, que no trata de forzar a una caja, digo yo, ¿no? Sino que hay una mirada más... digamos, que toma dimensiones más sustantivas de los objetos de estudio que se proponen. Así que nada, simplemente compartir esta primera lectura de este libro que realmente me pareció potente y, como dije, muy, muy original. Así que felicitaciones a los autores por dejarnos saborear este instante con esta producción. Bueno, muchas gracias, Rosana. ¿Anda bien mi micrófono? ¿Sí? Bien. Buenísimo. Bueno, voy a tomar, ya que hablaste de infancia y niñez y hablaste de adultocentrismo, o sea, aunque hay un intento en este libro de pensar desde otro lado el lugar de las infancias, voy a darle pie a Vero, porque Vero participa en 2 capítulos del libro. Uno de los capítulos piensa con Dani la idea de pensamiento computacional, es decir, el libro, como verán, incluye muchos de los debates políticos contemporáneos en torno a las tecnologías, a la educación ambiental como 2 grandes preocupaciones actuales, entre otras, digamos,
Pero como Gaby ya nos va a hablar de tecnologías, porque en otro capítulo, que ya les voy a contar, también se problematiza la cuestión de las tecnologías, voy a tomar otro de los capítulos que escribieron Vero mano a mano con Dani, en donde hablan de el espacio del curso de ingreso del Instituto Eccleston como un espacio donde se da la bienvenida a quienes llegan, ¿no?, al profesorado y quienes eligen la profesión y el oficio y la artesanía, todo eso junto docente, ¿no? Y hay una pregunta en ese capítulo que es la siguiente, dice, ¿cómo recibimos a los nuevos? ¿Estamos dispuestos a abrir el juego? Me parece una pregunta clave para pensar la educación y para pensar el nivel inicial en particular, ¿no? Y para pensar por fuera del adultocentrismo. Y la frase es la siguiente, la cita. Así como el enamorado se prenderá del lunar, de las manos o de los labios de su amada, la persona que elige ser educador infantil puede reconocer indicios en el delantal que vestirá, en el sonido de las canciones infantiles o en una frase leída en un epígrafe. ¿Será que en el detalle se puede capturar algo que va más allá de lo que a primera vista se observa? En un mundo que se nos presenta muchas veces como hostil, como carente de lugares que habiliten el tiempo a la observación, quizás los cursos de ingreso pueden ser espacios de encuentro entre anfitriones y recién llegados a quienes se recibe con la delicadeza de permitirles entrar, ver, tocar, sentir. Bueno, gracias Ángel por el pie. Buenas tardes a todos, a todas. También mi agradecimiento a Dani por el espacio y también un saludo especial a los compas del Eccleston que andan por ahí. Así que también es un placer poder compartir algo de esta experiencia con compañeras presentes que han participado en muchas oportunidades del espacio del curso de ingreso. Y bueno, teniendo en cuenta todas estas cuestiones que venimos hablando, una de las cosas que más nos gustó de la escritura de este capítulo tiene que ver con algo de esto intersticial que tiene el curso de ingreso. Vieron que no es una materia que se rinde, que se evalúa, es como esos lugares medio intermedios que no se sabe muy bien cuál es Hay un fin que tiene que ver con introducir a los nuevos a la lógica, a los modos de la institución, pero también eso nos da a nosotros ciertas licencias que tienen que ver con la cuestión de, por ejemplo, la evaluación y varias cuestiones que a veces son corsets, ¿no? Que a veces los profes sentimos que nos meten adentro de ciertas cajas y eso a veces nos cuesta ponerlo a jugar, como decía la pregunta de Ángel, ¿no? Nosotros en ese sentido ahí nos damos piedra libre para jugar, también acompañados por la institución en la que habitamos. Y uno de los espíritus del curso de ingreso se podrían resumir en un poema de Mary Oliver, que es muy breve, que dice así: prestar atención, rendirse al asombro, contarlo, ¿no? Y desde ahí un poco es que vamos estructurando la propuesta del recibimiento, en donde justamente como planteaba Rosana, ¿no? Hacemos bastante hincapié en los detalles y para nosotros eso es muy placentero de hacer y para mí ha sido un aprendizaje muy hermoso en todo este tiempo, porque realmente es el ejercicio de sentarnos a mirar juntos espacios como la biblioteca, la ludoteca, el buffet, las paredes, ¿no? Y lo que vamos encontrando en esos recorridos son los rostros curiosos, los ojos que miran, las preguntas que se empiezan a abrir cuando se habilita un espacio de confianza. Y en ese sentido, digamos, hay algo ahí que como decía la frase que eligió Ángel, esta idea de, ¿no?, en un mundo que se nos presenta como hostil, muchas veces en esta lógica tan capitalista que nos atraviesa a todos, ¿no?, con esta urgencia del tiempo, de la rapidez, de la inmediatez. Qué hermoso poder sentarnos un rato a jugar, ¿no? Y a indagar también en ese espacio, en ese otro tiempo que es el tiempo de la infancia, que también pareciera que cuando más grandes nos ponemos, más volvemos a ese tiempo en el que era otro, ¿no? Un tiempo otro, que es esa posibilidad que ofrece la escuela, afortunadamente. Y también en ese sentido hay algo que
que es muy hermoso de pensar la formación docente y también como una apuesta que hacen los profesorados, ¿no? Los terciarios, que es esa posibilidad de habilitar un lugar a otro en donde realmente los alumnos se sienten reconocidos, ¿no? Una alumna me decía la otra vez, bueno, yo siento que acá soy Cami, ¿no? No soy alguien, uno más, ¿no? Hay algo de eso que se va construyendo que tiene que ver con la cuestión de la afiliación. Y toda esta cuando venía pensando en la cuestión del capítulo, en ir viendo cómo ir estructurando algo de lo que teníamos ganas de compartir con ustedes, se me vino, digamos, un diálogo imaginario con Graciela Frigerio, que hace unos días venía trabajando con algunas estudiantes en relación a algunas cuestiones, y ella planteaba algo muy hermoso en una conferencia que está ahí colgada en YouTube, en donde decía, ¿no?, que las instituciones son el holding del holding, ¿no? O sea, sostienen a los que tienen que sostener. Y entonces, digamos, si las instituciones no son esos espacios que dan la bienvenida, que reciben, y que no se hacen las preguntas en relación a eso, ¿no? ¿Cómo recibimos a los nuevos? ¿En qué formas nos tenemos? ¿Cómo cuidamos? Si eso no está presente, es muy difícil encontrarle un sentido a lo que hacemos. Y ya sabemos que si no encontramos un sentido a lo que hacemos, es muy difícil sostener nuestra práctica y un lugar y una posición, ¿no?, nuestra, porque nuestro trabajo es un trabajo de lazo, es un trabajo con otros, en donde esa construcción y ese sentido se da de una manera colectiva. Entonces realmente para nosotros es una responsabilidad y a la vez atesoramos esas aperturas en las que el curso de ingreso va generando y en las que los estudiantes se van inscribiendo. Y bueno, y para terminar, digamos, con algo de la idea, rescato dos cosas. Una de otro capítulo en donde una directora, en virtud de lo que pasó en pandemia y de todo ¿no?, la apuesta que tuvieron que hacer las instituciones, los jardines, para seguir construyendo escuela, decía algo que me pareció muy hermoso y decía, ¿no?, ante la emergencia no siempre deben buscarse protocolos, métodos y soluciones, sino que es oportuno detenerse en la imperiosa necesidad de latir con lo poético y lo ficcional, latir con las filiaciones y los vínculos. Y algo que venimos conversando en relación a la inteligencia artificial y otros debates, pero justamente hoy en la previa en la que veníamos charlando, decíamos, no, bueno, pero nosotros, o sea, entre las distintas y las diferencias que iremos encontrando en relación a las máquinas, ¿no?, pero lo nuestro, algo propiamente humano, es la posibilidad de la metáfora, ¿no? Y ¿qué es la escuela si no es ese espacio para multiplicar los modos de decir y de nombrar el mundo? Y qué hermosa la tarea de poder inscribir a los nuevos, porque también son los que nos dan la razón a nosotros de nuestra propia existencia en ese lugar, y ese es el sentido también que nos involucra. Una partecita del capítulo dice: formarse como docentes implica construir el propio trazo, lidiar con las tensiones entre lo singular y lo colectivo, entre las posibilidades que se abren al acercarse a los diferentes lenguajes, teorías, miradas sobre los niños, y poder construir la propia voz. Elegir la docencia es un modo de conectarse con el mundo. Gracias, Vero. Buenísimo. Bueno, me diste el pie también para presentarlo a Gaby, como me van dando el pie. Bueno, como les contaba hace un ratito, Gaby participó de la escritura, que esta es a 3 voces, porque Susan de Ángeles, que está ahí con nuestra canasta de frases, compañera de investigación del grupo de UNIPE, Dani y Gaby escribieron a 3 voces un texto que se llama Ni buenas ni malas, ¿no?, en torno a las tecnologías, ¿no? Entonces, bueno, es ahí interesante para pensar, digamos, cómo pensar las tecnologías más allá de las dicotomías o quizá de las moralizaciones que por ahí hacen que el debate sea
poco fructífero, ¿no? O sea, moralizar, ir por el lado de si es bueno o malo algo, en general no suele ser muy potente para pensar, ¿no? Y el interés de este libro es pensar. Así que bueno, ahí la pregunta que a mí me queda resonando de este capítulo es ¿desde qué otros lugares de la mirada podemos pensar las tecnologías las relaciones entre tecnologías e infancias en el jardín, ¿no? Y a partir de, bueno, la frase que elegí para darle pie a Gaby es la siguiente. Dice, poner frente a frente estos dos discursos, ya les contará Gaby cuáles son, nos ayudará a comprender algunos aspectos más específicos de una discusión que, en apariencia dicotómica, da la sensación de representar posiciones a favor y en contra de las tecnologías en relación a las infancias. Intentaremos mostrar, sin embargo, que esta disputa es espuria y que existen concepciones disímiles acerca de lo tecnológico, tanto como acerca de las infancias en ambos discursos. Estos contrastes impiden afirmar que representen partes equivalentes de un debate. Como en la clásica referencia de Rancière, se trata de un desacuerdo que no consiste en blanco contra negro, sino en todo caso en diferentes modos de mirar y entender qué entendemos por blanco. Bueno, buenas tardes. Bueno, mi nombre es Gabriel, yo vengo de Río Negro. Estamos acá en un equipo de investigación más amplio y el texto de algún modo emerge de unas conversaciones que hemos tenido ahí durante la pandemia también. Hay que recordar la pandemia, en el que la pantalla, la tecnología nuevamente nos explota en la cara y nos hace repensarnos, ¿no? Y bueno, junto con Susan y Daniel encaramos este artículo en aquel momento. Yo recupero, bueno, el artículo en el libro se llama Infancias y pantallas, distinciones de un escenario complejo, ¿no? Cuando lo volví a leer esta mañana y cuando volví a leer el escenario, la complejidad, bueno, quiero decir que no estaba el chat GPT aún dando vuelta, con lo cual esto ya quedó. No incluye, exacto, no incluye, lo escribimos nosotros, claro. No lo escribe el chat, pero lo cual no incluye también una nueva complejidad que quienes estamos en educación sabremos que, y en la vida, ¿no? Ya se nos metió en la vida esta inteligencia artificial. Bueno, gracias Susan por acompañarnos también. Susan es la que forma parte del trío, como lo llamó Daniel en la introducción, dice es un texto escrito a trío. Bueno, el orden de lo moral está dando vuelta. Esto también es una discusión que hemos tenido, que algún día la tenemos que seguir estirando, que está re linda, que es que uno no puede pensar, la verdad que en los dos discursos que ponemos en contrapunto en el texto es el discurso médico sobre la tecnología, sobre la relación de la infancia con la tecnología, y el discurso curricular, ¿no? Para el caso del currículum tomamos algunos currículum del país, en el cual, por supuesto, está el de Río Negro, corazoncito aparte, está el de Neuquén, el de Ciudad de Buenos Aires, el de Provincia de Buenos Aires, el de Chubut, el de Catamarca, el de Mendoza y el de La Rioja. Entonces, y del lado de la parte del discurso médico tomamos discursos de fuentes médicas, ¿no? Como de UNICEF, la OMS, la Academia Americana de Pediatría y otros más, ¿no? que miren el artículo para saber cuáles son. Así los obligamos a leerlo. Bueno, hacemos un contrapunto entre los discursos que plantean, que configuran finalmente un escenario, ¿no? Uno va imaginándose qué está pasando, ¿no? Va performando una relación o un tipo de relación entre un chico, chica, chique y una pantalla determinada, ¿no? Por un lado, en el discurso médico hay una performatividad o un escenario en el que la infancia o en el que esta relación es a cuidar, ¿no? Es a cuidar, es a diagnosticar, capaz, no lo pusimos ahí, pero es a cuidar, es a controlar esa exposición, ¿no? Ese tipo de lenguaje se usa, en el que las pantallas, los chicos están, es para pensar en el determinado tipo de consumos adecuados y no adecuados, es para tener en cuenta los perjuicios sobre la vista, ¿no? Sobre la obesidad o los trastornos alimentarios, etcétera, etcétera, ¿no? Los peligros, el daño que esta cuestión puede producir, ¿no? Entre un chico, chica, chique, niño, etcétera, en esa relación, ¿no?
se va performando, si uno ya se va imaginando, un pibe cuasi solitario con una pantalla, ¿no? En el que la intervención adulta solo de algún modo viene a esta cosa de, ¿no?, acomodar en términos temporales, achicar o alargar, ¿no? Y por el otro lado tenemos el discurso curricular, ¿no?, que acá, de esto sabemos, quienes estamos acá, si hay muchos docentes, ¿no?, en el que el escenario es absolutamente distinto, ¿no?, en el que la performatividad es distinta, ¿no? Uno se imagina, si antes había un pibe solo, acá ya hay un pibe trabajando en colectivo, ¿no? Están los carritos sobre los que aparecen las salas, la conectividad como un beneficio, ¿no?, a partir del cual se accede a contenidos. Y bueno, se elaboran estrategias didácticas sobre eso para enseñar con tecnologías. La LEN, a la cual citamos, que una cita que no quisimos pasar de largo, habla de lo indispensable de este mundo, ¿no? Educar se transforma la educación tecnológica en algo indispensable, ¿no? Discutámoslo o no, pero digamos es algo distinto a lo otro. Se habla del beneficio, la educación tecnológica casi como la ambiental, y ahora podríamos pensarlo también como la ESI, como algo que atraviesa toda enseñanza en la actualidad, ¿no? Entonces ahí también, y se la inscribe dentro de la transversalidad, por ejemplo, ¿no? No hay proyecto educativo que no incluya, o que no tenga que incluir, o que no deba, no sé si usar el deber, pero sí, no creo que la escuela esté pensando en limitar los accesos o en el demonio que porta, ¿no?, en los fantasmas, decía Saddam ayer en la conferencia, muy linda esa metáfora de que estas cosas traen fantasmitas, ¿no? Quien lo ha leído a Eric Saddam, nosotros tuvimos la posibilidad el otro día de escuchar la hermosa conferencia en el Malo. Bueno, se habla de los beneficios, ¿no?, del interés, volvamente, ¿no?, de partir, ¿por qué no vamos a trabajar con esto? Si a los pibes les encanta, ¿no?, se interesan por esto, ¿no? Les traemos computadoras y wow, ¿no?, ya está, los perdimos, dicen algunas maestras, los perdimos, ¿no?, ya está. Y bueno, también se le escribe en un lenguaje que no es menor, porque la categoría de pensar en que esto tiene algo que ver con la alfabetización, con lo que quienes estamos en educación, quienes estamos en las escuelas, cuando dicen alfabetización, casi que es nuestro dogma, ¿no? El dogma de la escuela, de algún modo, sí, la escuela no tiene dogma, pero la escuela tiene el dogma de alfabetizar, de enseñar, de transmitir algo, ¿no? Algo que tenga que ver. ¿Qué? 1 minuto, 30 segundos. 4 minutos. ¿Cómo que se tiene que apurar? Era mi rol. ¿Me pasé 4 minutos o me quedan? No, al revés. Me quedan 4 minutos, listo. Cerramos entonces. Bueno, hay cosas en comunes, por supuesto, ¿no? Hay grises entre esta relación, entre el discurso médico. También hoy cuando conversábamos en el almuerzo yo me acordaba de inscribir, también se puede inscribir artículo en la larga tradición del diálogo, confrontación, como lo quieran llamar, entre el discurso médico y el discurso pedagógico, ¿no? Porque esto también no es de ahora, y ¿no? Sabemos lo que ha producido el higienismo en pedagogía y lo que ocurrió, por ejemplo, en pandemia, las indicaciones médicas, ¿no?, respecto de cómo se llamaban ahora, las burbujas en la escuela, y de golpe la escuela se vio reorganizada a partir de un discurso médico de burbujas. Empezamos a hablar, en vez de grupos, secciones, de burbujas, ¿no? Bueno, esto como inscribirlo también al texto. Bueno, digo de lo que tienen en común, bueno, en ambos también, por supuesto hay zonas grises, en ambos se habla del buen uso como una zona gris, ¿no?, como una indicación respecto de los riesgos también, ¿no?, sobre todo el bullying, el ciberbullying, ¿no?, y los cuidados que hay sobre las infancias en ese punto. Y bueno, y nada más. Yo quisiera, antes de que se me termine mis 10 minutos de fama, leer algo que tenía acá anotado en la página, como para cerrar un poco, sintetizar un poco de qué se trató este artículo. Así caracterizadas por contraste, las pantallas aparecen en ambos discursos, el médico y el pedagógico, pero alumbradas, intentamos alumbrarlas bajo sentidos muy diferentes, ¿no? Más que buenas o malas, entonces, las tecnologías digitales parecen ser un escenario en el que se replican, se renuevan los términos de las relaciones intergeneracionales, los sentidos de la educación escolar y los contrastes entre los tiempos familiares y los tiempos escolares. Con toda claridad, el ejercicio investigativo nos muestra unas infancias
cuyo empleo de las tecnologías se vuelve virtuoso con la mediación de la escuela y transita en cambio sus zonas de peligro en el uso doméstico más ligado al entretenimiento. Terminamos. En lo familiar, como hemos visto, en definición por defecto que emerge de la fuente del campo de la salud, remite a un uso de pantalla más bien autónomo, espontáneo, sobre el que rige una lógica de consumo no reflexiva. En lo escolar, en cambio, se figura un empleo de las pantallas enmarcados en proyectos de enseñanza donde existe una mayor claridad y reflexión sobre criterios y fines de su inclusión en la tarea escolar. Muchas gracias. Hay como una duda, ¿se aplaude o no se aplaude? No habíamos aplaudido nunca todavía. Ahora habría que hacer aplausos retroactivos para todos los que hablaron. Claro. Ahí está, gracias. Bueno, buenísimo. Mira, Gaby, te sobró un minuto. No sé si lo querés aprovechar. Hagamos un minuto de silencio. Aplaudan un rato más. Bueno, buenísimo. Vamos a dejarle entonces esta última parte a Dani, que es el que nos convocó tanto en este libro como en este espacio. Ya que Gaby habló de las tecnologías, la educación ambiental, la ESI, como perspectivas transversales para pensar las prácticas educativas a nivel inicial, creo que si hablamos de algo transversal, es el juego, ¿no? Entonces, yo elegí una frase de un capítulo que escribe Daniel a propósito de su lectura de un libro de Graciela Yeynes. Ese libro el capítulo se llama Los juegos terribles de Graciela Yeynes. Y la frase dice lo siguiente: una diferencia entre las reglas del juego y las reglas del aula es que, aunque ambas son obligatorias, las reglas lúdicas son primero y como condición de todo juego, libremente elegidas o aceptadas. La escuela, en cambio, es ante todo obligatoria. Esta observación remite al sentido de la palabra obligatorio, que tiene un significado genérico, aquello a cuyo cumplimiento y ejecución alguien se ve forzado, y un significado específico en el mundo escolar. En la escuela, hace mucho tiempo que la palabra obligatorio no es sinónimo de imposición, sino que refiere a la concreción de un derecho. Aprendimos de Graciela Yeynes que hay dos formas diferentes de libertad en el juego. La absoluta, quiero jugar, y la condicionada, obedezco las reglas. Las reglas escolares tienen también, o deberían tener, una resonancia a reglas del juego. Bueno, me acordaba, yo estudié el profesorado en el Normal 1, digamos, después de la serie de reformas de los 90, en la cual se comenzó a sancionar en Argentina y en todos los países de la región la obligatoriedad de la sala de 5 primero, y se fue ganando hacia atrás en obligatoriedad, digamos, y se vivía como una reivindicación. En aquellos años, además, se proclamaba esto de que el jardín no es guardería, y se miraba con ojos muy críticos que se lo llamara de esa manera, y se discutía mucho sobre la antinomia o la falsa antinomia entre lo pedagógico y lo asistencial, entre enseñar y cuidar, etcétera, y entonces nos enseñaban que las rutinas o los hábitos, y creo que pasadas algunas décadas estas discusiones se resignificaron, porque la pandemia reubicó violentamente el sentido de lo que significa guardar los cuerpos, y también porque la categoría de cuidado creció y se convirtió en una categoría muy potente que ahora aloja muchos más sentidos que antes. En aquella época, además, me acuerdo que las clases de didáctica y de conducción del aprendizaje nos apasionaban en debates sobre el formato de la planificación, sobre los sistemas para observar y hacer registros para luego evaluar. Y entonces el gran enemigo era el tecnicismo, porque veníamos de leer a Jimeno Sacristán y a todos esos autores españoles que despotricaban contra el tecnicismo, y que quizás hoy, que están más instalados, o por lo menos circulan mucho más formas dinámicas de pensar la enseñanza, los guiones conjeturales, los relatos pedagógicos, etcétera, y quizás los nuevos cucos, los nuevos enemigos ya no son tanto el tecnicismo o la tecnocracia, sino directamente la gerenciación o la mercantilización de las prácticas y los discursos educativos. Afloran desde aquella época hasta ahora nuevas preocupaciones en el nivel inicial que pretenden estar
no totalmente, pero parcialmente, aunque sea representadas en algunos de los capítulos del libro. La agenda del nivel inicial incorporó de derecho cuestiones vinculadas a los derechos humanos, al género, a la ESI, a la educación ambiental más recientemente, que avisora tener un recorrido parecido al de la ESI, y la educación digital. Y el juego, en esta dinámica, digamos, de continuidades, de cambios, en un nivel inicial que reformuló muchos de sus ejes de la agenda, digamos, nunca dejó de ser el punto central de la agenda. En aquella época los debates no eran tan profundos, decíamos jugar por jugar o jugar para, decíamos, y medio hartos de distinciones que un poco banalizaban la discusión. Al mismo tiempo, en otros espacios, ya se la leía Graciela Yáñez. Graciela Yáñez era una autora adorada por algunos y odiada por otros, era una autora subterránea, y a mí me gustaría leerles un pedacito del comienzo de ese capítulo, porque es muy personal, porque no es una lectura muy técnica, digamos, acerca del juego, en la didáctica, ni nada por el estilo, sino que cuenta un poco mi historia personal con Graciela Yáñez. Las dos presencias ausentes del libro son mi papá y Graciela, que eran muy amigos, y traerlos a los dos en este libro me parece que es también un gesto bonito de rehuir la actualidad y la contemporaneidad y volver sobre cosas que vale la pena volver. Cuando los adultos pensamos en la infancia, dice Graciela Yáñez, añoramos más que ninguna cosa las horas felices de los juegos. Jugamos porque fuimos niños y fuimos verdaderamente niños porque jugamos. Me siento representado en esa idea porque en los años de la niñez mis propios juegos fueron un universo rico y complejo, lleno de historias, lugares, objetos, personas. Con Paula, por ejemplo, jugábamos a un juego inventado al que llamábamos el Barón de Munchausen, que consistía en recorrer los pastizales crecidos del fondo de una quinta que su familia tenía en un entonces lejanísimo barrio del conurbano. Subíamos sobre un tronco cortado y retoñado y decíamos, declaro esta tierra mía. Recuerda esa solemnidad en el acto de toma de posesión de los distintos sectores del jardín y también lejanamente unos naipes convertidos en figuritas y un relato medio absurdo con el que yo trataba de embaucar a su hermana, Celeste, haciéndole creer que sabía hablar noruego e impostando unos sonidos de dudosa apariencia nórdica. Graciela, su madre, miraba de lejos mientras conversaba con su amigo, mi papá. Mucho tiempo después, mientras estudiaba el juego infantil en el profesorado y en la universidad, supe por casualidad que la autora de esos libros que me cautivaban era Graciela, y era la misma Graciela Yáñez, la de la quinta en las afueras de la ciudad y la de la conversación de fondo de nuestros juegos en ese departamento de San Telmo, enorme, muy decorado, lleno de libros. Demasiado tarde descubrí que la escritora era la mamá de Paula, pues ya no podía volver a encontrarme con ella y sumarme a la conversación de los adultos. Ella ya se había ido y mi padre, su amigo, a quien hoy también la muerte se ha llevado, fue quien en ese entonces compartió conmigo sus recuerdos llenos de afecto a propósito de aquella amistad y quien me contó además acerca de la infinita admiración que sentía por ella, su manera de pensar, de hablar, de escribir. Por todo esto, hoy me resulta imprescindible, aunque también difícil, incómodo y hasta perturbador, escribir acerca del libro en el que Graciela teoriza los juegos y el juego de un modo singularísimo y atípico. Juegos inocentes, juegos terribles, editado en el 98 por Eudeva y reeditado recientemente por Espíritu Guerrero, una editorial inventada con una frase de ella. Espíritu Guerrero es un concepto de Yáñez, solo para publicar sus libros. Pero quiero hacerlo. Quiero hablar de este libro que hace más de 20 años formuló conceptos que aún hoy están sorprendentemente adelantados al o corridos del o irreverentes con el discurso académico y pedagógico sobre el juego. Todavía hoy, y quizás más que hace unas décadas, este libro discute con impecable lucidez con toda teoría utilitarista, didactista o mercantilizada sobre el juego. No exagero al decir que este texto, para muchos, lo cambió todo. Por eso, probablemente ha sido considerado una obra esencial, pero también un libro maldito, al que no pocos prefirieron negar. Y otra razón por la que me resulta difícil escribir sobre la escritura de Graciela es que soy pedagogo. Espero que no de los que vienen marchando, como ironiza en uno de los títulos de su libro, allí donde defiende al juego de la malvada pedagogía. Pero mi ángulo de lectura
gracias, es el de quien trae mucha aula encima, mucho haber jugado con niños y niñas, entrado y salido del juego, pensado en las texturas de lo lúdico, caído en las contradicciones con los cánones desde los que se lo piensa. Y como mi relación con el juego en el jardín estuvo fuertemente signada por este libro, no se me ocurre otro ángulo que el de la pedagogía, o al menos mi visión de la pedagogía, para comentarlo. Hasta allí el empujoncito inicial de ese capítulo, que después se mete y bucea profundamente y discute con, y trata de establecer una conversación que no pude tener en vida, y entonces la tengo de esta manera, bueno, digamos, simbólica, imaginándome a este interlocutor. Pero para escribir ese capítulo conversé con el editor actual de Juegos Inocentes, Juegos Terribles, con la hija de Graciela y con otros seguidores. Y es que en la obra de Graciela hay algo de las reglas del juego que es terriblemente seductor para pensar las reglas de la escuela, las reglas del aula y un poquito las reglas de la vida, ¿no? Pensar que hay algo del estar en el jardín que resuena en esa forma de ella de pensar el juego. En el profesorado nos enseñan que los tipos de juegos son los juegos de reglas, el juego simbólico, el juego sociodramático, los juegos tradicionales. Hay como un ímpetu clasificador respecto del juego. Ella, un poco burlándose de las clasificaciones muy taxonómicas del juego, dice que todos los juegos que existen pueden clasificarse en rayuelas, rompecabezas o adivinanzas. Es decir, no taxonomiza los juegos, sino que en base a criterios internos al juego y no externos, que surgen de la propia experiencia de jugar, traza la diferencia entre los juegos que conjuran la errancia, el andar sin rumbo, por ejemplo, la carrera de embolsados, el Mario Bros, agregaría yo, el Ludo, el juego de la oca. Hay un trayecto parcelado en casilleros y entre el inicio y el final hay obstáculos. Y hay muchos juegos diferentes entre sí, pero que tienen ese espíritu en común. A mí me gusta el ejemplo del cuento de Alejandro Dolina, de las carreras secretas, en el cual él juega a ganarle al pelado que va por la vereda de enfrente y que de alguna manera es también una rayuela. Los rompecabezas son los juegos que ordenan el caos, que buscan ponerle orden a lo desordenado, que buscan reunir lo disperso, encastrar lo que está desmembrado. Entonces construyen una nueva totalidad. Son propiamente los rompecabezas, pero además cuando los nenes chiquitos ponen en fila sus juguetes o las piedritas que encontraron en la vereda, y cualquier forma espontánea de ordenamiento de la materia convertida en objeto. Y la adivinanza, por supuesto, tiene que ver con el encuentro entre la pregunta y la respuesta, pero también entre lo vacío y lo lleno, entre lo lejano y lo cercano. Y las adivinanzas a veces están hechas de palabras, pero a veces lo están de dibujos o de canciones. Me acuerdo de la telesombra. Los que tienen mi edad o más recordarán los dibujitos animados de las 4 de la tarde, la telesombra. Era, bueno, investiguen. Bueno, yo soy el más viejo de la sala, evidentemente. O el juego que yo jugaba con mi abuela, Dora, mientras cocinaba, el juego era ser vivo o cosa. Entonces, desde esa distinción muy enorme, y entonces íbamos achicando, ¿no? Bueno, ser vivo, perro, marroncito, de la vecina, ¿no? Se iba cerrando el mundo en un cuadradito, ¿no? Entonces creo que, bueno, traer a Graciela y en ese punto también traer a mi papá, que está en uno de los capítulos, el que conversamos sobre la educación ambiental a partir de una conversación que tuvimos en otra ocasión, la desgrabamos, la editamos, le buscamos notas, y después yo hice una edición final. Creo que es también traer una época, un momento en el cual las conversaciones acerca del nivel inicial me remiten a ese cambio de época y a ese cambio de agenda con sus continuidades y con sus cambios, ¿no? Bueno, dicho esto, creo que vos querías cerrar con alguna lectura final. Muy bien. A mí no me aplaudieron. Pero también va a merecer un aplauso la dibujante de la tapa del libro, ¿no? Que está aquí presente y que es Leia Brailovsky. Está aquí entre nosotros. Bueno, muy bien. Y ya que hablamos de reglas, nos quedan 4 minutos, así que estamos súper bien con el tiempo. En realidad, hoy pensamos entre todos en la previa
cerrar este encuentro como cierra el libro, es decir, exactamente con las últimas frases del libro y bueno, y la cita que les voy... 5 renglones, exactamente, y un renglón cada uno. Y la cita es la siguiente, ¿no? Y con esto nos vamos a despedir y les vamos a agradecer por haber estado acá acompañándonos. Ser docente no es solo una palabra, sino una práctica, un arte, una profesión que busca abrirse camino por distintos sentidos. La vista, fotografiar lo pequeño. El oído, abrirnos al sonido de la niñez. Lo táctil, disponernos a lo que significa el contacto con el otro. El gusto, saborear el mundo. Y olfatear el sentido de un devenir que puede ser intuido, pero no absolutamente planificado. Muchas gracias. Dentro de 30 minutos aproximadamente, los autores van a estar en el stand 1014 para firmar ejemplares. Gracias. Pabellón Verde. Bueno, muchas gracias a todas por haber venido. Si tienen ganas, tenemos que desalojar la sala, pero nos podemos encontrar dentro de un rato en el stand. Thank you.